Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Yo aquí en las sierras de Córdoba, Argentina, pleno verano, y miren atrás, ¿ven? Llama, sí, estoy con la estufa prendida. Se ha venido una ola de frío después de que varios días hizo un calor tremendo, y yo nunca vi una cosa así, de que venga tanto frío a mitad de febrero en Argentina. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con él? Y ahora les hago un acertijo. El CALENTAMIENTO global. A ver si ustedes se dan cuenta, porque no se puede decir nada hoy, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿No es cierto? Buena pregunta. Bueno, no importa. Ahí arriba mío, detrás, se ve un retrato al óleo que una amiga que es parte de la audiencia llamada Victoria y su hijo Elías me lo han hecho hacer de regalo. O sea, un artista lo hizo de una transmisión mía de mi comunidad privada, así que muy agradecida y muy contenta con esto. Bueno, hace unos días tuvimos la primera clase de hebreo moderno de regalo en vivo en Instagram y luego la he subido aquí a YouTube. ¿Cuántos de ustedes estuvieron? A ver, que me pongan abajo. Yo estuve y díganme qué les pareció, les gustó, se divirtieron. Así seguimos, ¿no? A mí me encanta saber qué les pareció. Bueno, ahora es viernes a la tarde y aquí nos hemos reunido para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para la gente nueva en este canal, nosotros todos los viernes, máximo sábados, yo subo el video donde yo analizo la porción de la Torá, que es el Antiguo Testamento del Pentateuco hebreo, que cada Shabbat se lee cierta porción, de acuerdo al calendario hebreo, y nosotros la estudiamos aquí, la analizamos desde el hebreo, desde el hebreo original, porque sabemos ya y vemos que hay unas traducciones, o sea, todas las traducciones a los idiomas occidentales tienen una enorme cantidad de errores, cambios, omisiones y a veces en las partes más importantes. Yo no sé por qué, pero es así y nosotros lo vemos cada viernes. Bueno, hoy tengo un tema muy interesante porque la porción de hoy toca un tema muy interesante del que les voy a hablar más a nivel cultural, histórico, porque es fascinante y yo sé que esto genera muchas preguntas y mucha gente se cuestiona el por qué. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de la porción llamada Mishpatim. Ahí lo tenemos escrito. ¿Qué quiere decir Mishpatim? Quiere decir juicios. Es decir, la palabra Mishpat quiere decir juicio o frase o sentencia. O sea, todo viene de la misma raíz. Y Mishpatim también puede ser leyes. Entonces, ¿de qué libro estamos hablando? Les digo cómo se dice en castellano. Estamos en el libro Shemot, en hebreo, y en castellano el libro Éxodo. Les voy a decir exactamente dónde comienza esta porción. En castellano estamos en Éxodo capítulo 21 y cómo comienza en la traducción de la Reina Valera. Dice así: y estos son los derechos que les propondrás. Y ya ahí tenemos un error porque dice derechos, pero no dice juicios, no dice leyes, no dice sentencias, porque esto no tiene nada que ver con derechos, porque de lo que habla es de obligaciones. Es decir, habla de sentencias porque mishpatim son sentencias, que quiere decir que obligan, no son derechos. Entonces ya ahí empezamos mal, pero bueno. Vamos a leer el principio de esta porción porque aquí ya aparece un tema muy controversial y de eso quiero hablar hoy. En el versículo 2 dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá horro de balde. Y ahí viene la pregunta tan controversial, que es: ¿cómo puede ser que un hebreo compre un siervo hebreo, es decir, un esclavo hebreo? Estamos hablando de que recién acaban de salir de la esclavitud de Egipto, los mismos hebreos que fueron esclavos y ya sabemos que tuvieron que luchar mucho para poder salir a través de Moisés,
con las plagas, las 10 plagas, luego cruzar el mar Rojo cuando el faraón los persigue. O sea, fue algo muy dramático y muy complejo, no fue tan fácil salir de la esclavitud. Y ahora, entre las leyes que trae Moisés, que son las leyes de Dios que él le da a Moisés para que él se las explique y se las dé al pueblo hebreo, dice: si comprares siervo hebreo. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo es posible que entre los hebreos haya un esclavo? ¿No es cierto? ¿Y cuál es la respuesta a esto? Yo ahora les voy a explicar, de acuerdo a varios rabinos muy sabios de Israel, que explican a nivel histórico y cultural que esto está conectado a la forma de ver un criminal, ¿sí?, dentro del pueblo hebreo. Es decir, que la forma de relacionarse con el crimen era diferente, porque por ejemplo hoy una persona roba, digamos que va y lo agarran robando de la casa de alguien, va a la cárcel, o sea, se lo encierra. Eso es una forma. Y la pregunta es si sirve, ¿no es cierto? Porque el tema no es solo encerrar y alejar de la sociedad, sino qué pasa con esa persona, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba entre los hebreos? Entre los hebreos, si alguien robaba, no se lo encarcelaba. Por ejemplo, si robó 10 monedas de oro, se le dice: bueno, ahora tú tienes que devolver el doble al que le robaste. En vez de 10, 20. Ahora, ¿qué pasa si no las tiene? Ahí viene la pregunta. Entonces, él tenía que venderse a sí mismo como esclavo y con ese dinero pagar lo que no tenía, lo que le faltaba. ¿Y qué pasaba luego? Esta persona que había robado se vendía como esclavo y tenía aquí, dentro de esta porción, si ustedes lo leen, van a ver que va a decir que va a ser esclavo por 6 años y el 7º año va a tener que ser liberado. Y lo más interesante y lo más profundo aquí es que lo que explican los rabinos es que esto era primero para que la persona tenga la experiencia en su carne propia de lo que es perder tus ahorros. Porque, por ejemplo, si él va y le roba a alguien su dinero, se lo lleva, pero él no sabe lo que siente el otro. Entonces, al decirle ahora tú tienes que devolver el doble, entonces primero, si él tenía que sacar de sus ahorros el doble, iba a sentir lo que es la escasez, lo mismo que él le generó al otro. Y si no lo tenía, iba a tener que ser esclavo. Pero ahora vamos a leer una frase fascinante que nos dice ahora también de cómo había que tratar a ese esclavo hebreo. Lo que dice Hazal quiere decir Jajmeinu Sichronam Lebraja, que quiere decir los sabios antiguos hebreos. Esa es la forma de llamarlos. Ellos dicen, se los digo primero en hebreo: Akone Eved que kone Adon leatzmo. ¿Qué quiere decir? El que compra un siervo, por supuesto que se refería a un siervo hebreo, como si comprara un señor para sí. Eso es lo que explican los sabios hebreos. Porque la ley hebrea también decía que, por un lado, está bien, lo tienes que comprar porque él robó, entonces con ese dinero él va a devolver lo que robó y ahora va a ser tu esclavo. Pero tú lo tienes que tratar como a un señor, porque él es un hebreo como tú y no es realmente un esclavo. Por lo cual, lo que decía la ley hebrea es que había que tratarlo igual que como se trata el señor de la casa a sí mismo. Por ejemplo, no podía el señor de la casa tener una cama linda, limpia y dejarlo al siervo dormir en el suelo. Tenía que darle la misma cama que él. Si él comía una comida, digamos, un estofado de carne con patatas, no podía darle a él arroz con lentejas, tenía que darle lo mismo que a él. O sea que el trato a ese siervo tenía que ser como si tratara a un señor. Eso es lo que dicen Hazal, los sabios antiguos hebreos. Miren qué interesante, porque aquí lo que yo veo personalmente es que esto era una especie de castigo, pero muy educativo, porque primero era
hacerle sentir a quien hizo un crimen cómo se siente la víctima. Imaginémonos hoy, por ejemplo, que en muchos lugares del mundo gente es víctima de decisiones de empresas, de políticos, etcétera, de gobiernos, que debido a esas decisiones de golpe la gente queda sin trabajo, queda sin casa, queda endeudada, etcétera. Imaginemos que cada uno de esos gerentes o políticos o personajes de gobiernos que tomaron esas decisiones tuvieran que ellos sentir en carne propia el doble de lo que hicieron. Yo creo que sin lugar a dudas se terminaría el sufrimiento en el mundo si fuera así, porque entonces nadie haría más ese tipo de cosas. Entonces vemos qué profundidad en lo que explican los sabios hebreos de cómo se trataba a los, entre comillas, criminales en la tribu de los hebreos. Y tenemos que recordar también que todas las leyes que trae Moisés a los hebreos eran algo muy revolucionario, que para nosotros hoy quizás son obvias. Ya hablé de eso la semana pasada, la anterior, de que, por ejemplo, que se diga no matarás. Para nosotros es obvio que no matarás, pero en algunos casos hay gente que lo hace igual, pero digamos que la mayoría de la población ya sabe, lo tiene muy profundizado en su ser, que no matará y tampoco le viene el deseo de hacerlo, por más que se enoje con alguien, ¿no es cierto? O sea que hemos cambiado mucho desde entonces, pero en esas épocas todavía todas esas cosas eran normales, eran de a diario, como matar, mentir, estafar. Entonces, muchas de las leyes de la Torá tenían que ser un poquito extremas hacia el otro lado para comenzar a corregir la situación. Pero fíjense qué humanista, qué profundo el trato a un ladrón, de decirle tienes que devolver el doble o ser esclavo, pero se lo trataba como a un señor. Interesante, ¿no? Así que bueno, mi querida comunidad, quería contarles esto que me pareció fascinante. Dentro de poco tiempo voy a hacer la segunda clase de hebreo moderno. Los que no estuvieron en la primera, no se preocupen, lo tienen aquí en YouTube. Véanlo, compártanlo con familia, amigos, porque yo creo que mucha gente le interesa el hebreo. Y les voy a contar otra cosa linda. Ustedes saben que yo soy israelí, o sea, soy argentina e israelí, las dos cosas. Y los jóvenes de Israel van todos al ejército, y cuando salen del ejército, lo primero que hacen, se van 1 o 2 años de paseo por el mundo, porque quieren dejar atrás esos 2 o 3 años que estuvieron en el ejército. Y uno de los lugares que más les gustan es Sudamérica, Latinoamérica. Y yo estuve pensando desde que empecé a hacer estas clases de hebreo, que tanta gente lo está viendo de todos los países hispanoparlantes, que va a pasar algo muy lindo, y es que cuando lleguen todos estos jóvenes israelíes a Perú, Bolivia, México, Colombia, Argentina, de golpe por todos lados la gente los va a saber saludar en hebreo, les va a saber decir las cosas básicas, y ellos no van a entender cómo es posible. Así que yo de golpe me di cuenta de eso y me encantó, porque estamos haciendo un cambio en el mundo con esto es tan pequeño, ¿no? Que es hacer una clase de media hora cada vez de hebreo moderno hablado, ¿sí? Entonces, mi querida comunidad, por último, invitarlos a mi comunidad privada, donde yo doy boletines en vivo y en directo, hablo en vivo y en directo, hablo de cosas que tengo que hablarlas ahí, porque ahí tengo libertad de expresión. Este domingo a las 5 de la tarde, hora Argentina, 9 de la noche, hora España, voy a hacer un boletín sobre los ovnis, todo este tema del rescate, que todos están hablando de que van a venir naves a rescatarnos. Voy a hablarles sobre canalizaciones con la Federación Galáctica, el comandante Ashtar. O sea, les voy a hablar de lo que yo pienso de eso, pero puedo hacerlo ahí, no aquí. Entonces, los invito a unirse. Abajo tienen el enlace
para unirse a mi comunidad privada. Ahí me van a conocer mucho mejor que aquí. Van a poder interactuar conmigo directamente. Mucha gente me ha conocido personalmente, por ejemplo, Victoria y Elías, a través de la comunidad. Así que se puede disfrutar mucho siendo parte de mi comunidad privada. Entonces, por ahora los dejo con mi brajá, mi bendición, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.